Hola, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Alexandra Vizcaya y voy en el tercero medio B. Bueno, le doy la bienvenida a mi podcast, que el tema es del estrés escolar. El día de hoy le doy la bienvenida a Francisca, que está estudiando psicología. Buenas tardes, mi nombre es Francisca Villa, tengo 27 años y voy en mi último año de mi carrera de psicología. Bueno, Francisca, ¿nos podrías contar un poco sobre tu experiencia estos últimos años de tu carrera referente al estrés escolar? Bueno, en estos años en la carrera he notado que en los estudiantes se ha presentado el estrés escolar con mayor intensidad debido a la pandemia, pero lo curioso es que se ha ignorado su importancia. El ambiente académico implica ciertas demandas y actividades por parte del estudiante que pueden ocasionarle hasta cierto punto estrés. Sin embargo, este mismo no es destructivo, o no del todo. Se puede producir cuando una persona, en este caso un estudiante, responde a un nivel elevado de presión, y esto en exceso puede causar el mismo estrés que una presión baja. Lo ideal es poder responder bien a la presión y a sus exigencias. Para eso se tiene que conocer nuestro nivel de presión y reforzar, sobre todo reforzar, nuestra capacidad para hacerle frente. ¿Nos podrías contar un poco sobre cuáles son los síntomas y cómo podría identificar si alguien padece del estrés escolar? Primero que nada, lo normal que tenga una persona con estrés escolar es que sufra insomnio, o sea, problemas para dormir, que tenga recurrentes pesadillas, que sufra somnolencia, cansancio, fatiga todo el tiempo, entre otros, ya que estos que te acabo de nombrar podría decirse que son los más frecuentes. También pueden llegar a sufrir dolores de cabeza, de estómago, de espalda. Además, pueden llegar a presentar bruxismo. Sufren de taquicardia o de palpitaciones fuertes, aumento o disminución de apetito. Y en cuanto a los síntomas psicológicos, pueden sentir inquietud o hiperactividad. También está la tristeza, el tema de la ansiedad, la pérdida de confianza en sí mismo. ¿Nos podrías contar qué es el bruxismo? Sí, claro. Mira, el bruxismo es un trastorno donde la persona tensa la mandíbula y aprieta o hace rechinar los dientes. Esto puede afectar tanto a niños como a adultos. Y en el caso del estrés escolar, el bruxismo puede ser producido debido a la tensión de la mandíbula que hace la persona cuando se encuentra en una situación de ansiedad. ¿El estrés escolar puede afectar en el rendimiento académico del alumno? Sí, afecta bastante el rendimiento académico, ya que puede afectar la memoria del estudiante a corto y largo plazo. Disminuye su capacidad de poder planificar y organizar los tiempos y materiales. Tienen falta de atención y de concentración, pueden llegar a sufrir dificultades para mantenerse en su puesto, entre otras cosas. Francisca, ¿nos puedes dar algunos tips de cómo lidiar con el estrés escolar? Sí, claro, mira, unos tips que podrían seguir los estudiantes o los mejores que podrían seguir sería cosas como planificar con antelación los tiempos, sus tiempos, separar un tiempo para realizar actividades que disfruten en ratos libres, utilizar adversas técnicas de estudio para que se le haga más fácil el estudiar, tomar descansos cuando estudien, organizar el ambiente para tener uno adecuado para estudiar, cuidar sus horas de sueño, no dormir más, tampoco dormir menos de lo recomendado, cuidar bien la alimentación, buscar ayuda cuando lo necesiten y proponerse metas reales, cosas que puedan cumplir a corto y a largo plazo, sin ser perfeccionistas, sin pedir más de lo que pueden dar. ¿Ellos pueden llegar a tener algún cambio de humor? Frecuentemente sí, está la irritabilidad, el ser agresivo, como bien dicen que pasó una mosca y te enojáis. O también está el tema de la baja motivación, que de verdad no quieren hacer absolutamente nada y que hasta levantarse les cuesta trabajo y llegan a sufrir angustia o ganas de llorar muy frecuentemente. O sea, igual están pasando por un mal momento, pero ¿qué sería lo mejor que pueden hacer? Bueno, principalmente darse el tiempo para ello, de salir a despejarse, a caminar, mantener la mente ocupada haciendo cualquier tipo de actividad que a ellos les guste. ¿Y los jóvenes pueden tomar hábitos como fumar o beber alcohol? La verdad, sí. La gran parte de los jóvenes empieza a consumir drogas, a fumar cigarrillos, a beber alcohol o cosas de ese índole. Y ellos lo ven como un tipo de diversión. Y así normalmente lo vemos, pero en realidad están evadiendo el estrés escolar y lo están haciendo de la peor manera posible. ¿Cuáles son las consecuencias en el cerebro a causa del excesivo estrés?
Nuestro cerebro está preparado para hacer frente a situaciones que consideramos amenazantes, estas demandas del entorno. Esta respuesta natural es el estrés. El cerebro es el responsable de la liberación de una serie de sustancias y entre ellas la más importante es el cortisol. Cuando las personas estamos sometidas a un constante estado de tensión o de agobio, implica más presencia de cortisol en la sangre, teniendo como consecuencia la debilitación gradual de las células cerebrales, pudiendo llegar incluso a su destrucción. En cuanto a cambios estructurales en el cerebro, se ha demostrado que ciertas áreas han reducido su tamaño por el estrés crónico, afectando la regulación emocional, la memoria tanto espacial como la de corto plazo y el aprendizaje. ¿Qué es el cortisol y nos podrías explicar más o menos de qué se trata? Mira, el cortisol es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales. Esta ayuda a regular la presión arterial, reduce la inflamación y mantiene el corazón y los vasos sanguíneos funcionando normalmente. Ayuda al cuerpo a responder ante el estrés. Cuando los niveles de cortisol suben, se hace difícil conciliar el sueño y lograr un sueño profundo. Se produce un ciclo vicioso que deriva en un declive mental, falta de memoria y concentración. ¿Nos podrías contar más sobre el estrés escolar, si algún joven podría atentar contra su vida? Claro que sí, en muchos estudios se ha encontrado que los detonantes del estrés académico han sido normalizados. Esto hace que se retrase la atención médica que los niños jóvenes y adultos en edad escolar necesitan. Los jóvenes llegan al suicidio porque sus niveles de estrés están tan sobrepasados que no encuentran una solución o no una inmediata. Muchos estudios aseguran que los alumnos que padecen de estrés se exponen a situaciones que les generan mucha o excesiva adrenalina. Disminuye la transmisión de serotonina, desarrollando así falta de sueño, problemas en los huesos, diabetes, hipertensión, sobrepeso y hasta en casos extremos alopecia. Todas estas enfermedades, ya sean su conjunto o mezcla de algunas, funcionan como detonantes en los jóvenes. Y nos falta mucho aprendizaje en cuanto a la detección de estos detonantes, porque a veces somos nosotros los que tildamos a las personas con estas actitudes, ya sean de cobardes o llorones que no toleran este tipo de situaciones. ¿Qué haría usted para mejorar el ambiente académico y así evitar el estrés escolar? El estrés académico afecta el aprendizaje de los estudiantes y a su bienestar. Los estudios han revelado que los alumnos se estresan y pierden el control cuando hay exámenes sorpresa, cuando avisan que un examen tendrá la mayor carga de calificación final o el tener demasiadas tareas. Lo que ocurre es que en lugar de que los jóvenes puedan retener esos conocimientos que necesitan para aprender, el estrés los bloquea. Esto es algo que podemos modificar. El identificar cuáles son las asignaturas que generan mayor estrés en el alumno, el no realizar exámenes sorpresa, el eliminarlos por completo, el indicar al principio del periodo escolar cuáles serán las calificaciones y los porcentajes respecto a la calificación final, cosa que sea de conocimiento general antes de iniciar el desarrollo de las asignaturas. Por otro lado, este tipo de estrés genera una mayor probabilidad de retraso en el desarrollo cognitivo y también llega a afectar los procesos de socialización, por lo que el tener mayor atención en los momentos y lugares en los que socializan los alumnos podría llegar a prevenir o detectar correctamente enfermedades y o trastornos mentales en niños y adolescentes. Miles de jóvenes viven violencia en el hogar, ya sean castigos físicos y humillantes, pueden llegar a sufrir acoso escolar, abuso o negligencia, y esto genera un tipo de estrés tóxico y como consecuencia afecciones en la salud mental. Poner atención en estos trastornos podría prevenir el desarrollo de un mayor estrés y ayudar a la persona, en este caso el alumno, a solucionar los problemas en los que le generan estrés. Generar ambientes donde los niños se sientan cómodos de conversar nos podrá mostrar si están padeciendo problemas y así saber cómo podremos ayudarlos a ellos. Bueno, con esto le doy las gracias a Francisca por haber participado en mi podcast y responder mis preguntas y darme algunos tips. Muchas gracias a ti, Alexandra, por invitarme a tu podcast sobre el estrés escolar. Y con esto finalizo mi podcast. Le doy las gracias a la profesora Tamara Silva y al profesor Jorge García por haber escuchado y que tengan una buena tarde.